Clasificación de las leyes. Por su estructura y la técnica de su aplicación, las leyes pueden ser rígidas o flexibles. Las rígidas son aquellas cuya disposición es precisa y concreta. Al aplicarlas, el juez no hace sino comprobar la existencia de los presupuestos o condiciones legales e impone la única consecuencia posible, claramente fijada en la ley. Si por ejemplo, faltara la firma de los testigos, la escritura pública es nula, la mayor edad se cumple a los 21 años, etc. Las flexibles, por el contrario, son elásticas, se limitan a enunciar un concepto general, fluido. El juez, al aplicar la ley, tiene un cierto campo de acción, dentro del cual se puede mover libremente. Así, por ejemplo, el artículo 953 establece que los actos jurídicos no pueden tener un objeto contrario a las buenas costumbres. Es este un concepto flexible, que depende no solamente de la sociedad, la época, la religión imperante, sino también de la propia conciencia individual del juez. Tiene características semejantes el concepto de buen padre de familia, tan fecundo para medir y juzgar las obligaciones y deberes que surgen de la relación familiar y que fuera utilizado en el derecho romano. Del mismo modo, nuestro código habla de injustas amenazas, del deber de obrar con prudencia, de malos tratamientos, de equidad, de caso fortuito o fuerza mayor, del espíritu de la legislación, de principios generales del derecho, etc. Estas fórmulas elásticas, flexibles, tienden a difundirse cada vez más en la técnica legislativa moderna, que prefiere no aprisionar al juez con fórmulas rígidas, que un cambio de circunstancias puede convertir en injustas o inaplicables. Estándares jurídicos. Dentro de este tipo de normas flexibles, han alcanzado particular relevancia, sobre todo en el derecho anglosajón, los llamados estándares jurídicos, que pueden definirse como la medida media de conducta social correcta. Bielsa encuentra los siguientes elementos. Una valoración moral media de la conducta humana, que debe ser leal al pacto o a la norma y, además, consciente, razonable, prudente y diligente. El predominio del sentido común y de la intuición de las cosas y un juicio basado en la propia experiencia, más que en los conocimientos jurídicos precisos y estrictamente aplicables. Flexibilidad de contenido y aplicación de la ley, atendiendo a la época, lugar y circunstancias especiales. Ejemplos típicos son el concepto de buen padre de familia, el deber de obrar con prudencia, etc. Por la naturaleza de la sanción. Según una clasificación, cara a los antiguos jurisconsultos, las leyes pueden ser en orden a la sanción que contienen, perfectae, plusquam perfectae, mainesquam perfectae e imperfectae. 1. Leyes perfectae son aquellas en que la sanción es la nulidad del acto, por ejemplo, son nulos los actos jurídicos otorgados por personas absolutamente incapaces por su dependencia de una representación necesaria. 2. Leyes plusquam perfectae son aquellas en que la sanción consiste no solo en la nulidad del acto, sino también en una pena civil adicional. Por ejemplo, la falta de testigos en una escritura causa su nulidad y da lugar a graves sanciones contra el escribano. Las nulidades de los actos jurídicos, basadas en culpa o mala fe de una de las partes, acarrean, además, la indemnización de los daños y perjuicios. 3. Leyes mainesquam perfectae son aquellas en que la sanción no consiste en la nulidad del acto, sino en una pena que podemos llamar menos importante. Por ejemplo, el que ha incurrido en dolo incidente debe pagar los daños ocasionados, pero el acto mantiene la validez. 4. Leyes imperfectae son las que carecen de sanción, asumen la forma de consejo o indicación general, pero su violación no trae aparejada ninguna consecuencia legal. Estrictamente, estas leyes solo lo son desde el punto de vista formal, puesto que han sido sancionadas por el legislador, pero no lo son desde el punto de vista material o de fondo, ya que uno de los elementos esenciales de la norma jurídica es precisamente la sanción. C. Por su validez en relación a la voluntad de las personas. Las leyes pueden ser imperativas o supletorias. Son leyes imperativas las que prevalecen sobre cualquier acuerdo de voluntad de las personas sujetas a ellas,
debe cumplirse aun cuando ambas partes estimaran preferible otra regulación de sus relaciones jurídicas. En algunos casos asumen la forma de mandatos y en otros de prohibiciones, pero en cualquier caso, los particulares no pueden dejarlas sin efecto. Este concepto se vincula con la ley de orden público, que hemos de estudiar enseguida. Dentro de estas leyes, hay una subcategoría, las leyes prescriptivas, cuyas disposiciones no pueden ser alteradas o dejadas de lado por las convenciones particulares, pero una vez adquirido un derecho como consecuencia de dichas disposiciones, la parte favorecida puede renunciarlo. Así, por ejemplo, no puede renunciarse por anticipado a la prescripción o a la acción de nulidad por dolo o violencia. Pero el beneficiario puede no ejercer el derecho que la ley le brinda o renunciar expresamente a él, una vez operada la prescripción o producido el acto doloso o intimidatorio. B. Son leyes supletorias o interpretativas aquellas que las partes, de común acuerdo, pueden modificar o dejar sin efecto. Estas normas son frecuentes en materia contractual. El legislador suele tener en cuenta la posibilidad de que las partes, al celebrar un contrato, no hayan previsto algunas de las consecuencias que pueden derivar de él. Para esos casos, establece reglas que, desde luego, solo tienen validez en la hipótesis de que los interesados nada hayan dispuesto sobre el particular. Por eso se llaman supletorias, puesto que suplen la voluntad de las partes inexpresada en los contratos. Y como el legislador dicta la regla de acuerdo a lo que parece más razonable, o a lo que es la práctica de los negocios, en el fondo procura interpretar lo que hubieran establecido los contratantes, de haberlo previsto. De ahí, que se llamen también interpretativas. Es claro que si las partes no están conformes con la solución legal, pueden, de común acuerdo, dejarla sin efecto y convenir cualquier otra regulación de sus relaciones jurídicas. Este es un campo que queda enteramente librado al principio de la autonomía de la voluntad. Finalmente, es necesario distinguir dentro de esta categoría de leyes que pueden ser dejadas sin efecto por las partes, las llamadas dispositivas. Las leyes supletorias propiamente dichas, se dictan teniendo en mira el interés particular de las partes, su utilidad exclusiva, se proponen resolver los problemas que surgen de la falta de previsión de las partes. Si bien las soluciones aportadas por las leyes supletorias tienen siempre un sustento de equidad, lo cierto es que el legislador permanece neutral ante el problema, desde el punto de vista social, lo mismo da una solución que otra. La ley adopta una por razones de orden y como medio de evitar conflictos. En cambio, las leyes dispositivas no se proponen interpretar la voluntad presunta de las partes, sino más bien tienen en mira los intereses generales. Pero ese papel de bien común se satisface por la sola circunstancia de servir como regla general de las relaciones jurídicas, de tal modo que su cumplimiento y respeto por las partes no es tan esencial como el de las leyes imperativas, de ahí que las partes puedan en sus contratos regular de otro modo sus relaciones jurídicas. Es conveniente ilustrar la idea con un ejemplo. La mora automática en las obligaciones a plazo es un sistema que tiene en mira la dinámica de los negocios en el mundo moderno, que satisface mejor las exigencias de la buena fe y del exacto cumplimiento de la palabra empeñada. Es un sistema que la ley establece teniendo en mira los intereses generales. Pero esos intereses se satisfacen por el solo hecho de la vigencia de la regla general, y de tal modo que nada se opone a que en sus contratos, las partes establezcan de modo expreso que al vencimiento del plazo, el acreedor deberá requerir al deudor el cumplimiento y que sin ese requerimiento no habrá mora. Es un ejemplo típico de ley dispositiva. La precisa determinación de esta categoría de leyes tiene especial relevancia en materia de aplicación de la nueva ley. (44 bis), desde luego, las leyes más importantes y las más numerosas, son las imperativas, cuyo campo de acción se va ampliando más y más en el derecho moderno. Sin embargo, en materia de contratos, las leyes supletorias siguen siendo numerosas, no obstante la tendencia cada vez más acentuada al intervencionismo estatal en esferas que antes quedaban reservadas al libre juego de las voluntades. A veces el carácter imperativo o supletorio de la norma, surge expresamente del mismo texto legal, pero otras,
la ley nada dice y se presenta entonces el grave problema de si las partes pueden o no apartarse de aquella. En ese caso, el intérprete debe tener en cuenta la finalidad y contenido de la ley, si la norma se ha establecido en atención a intereses sociales, públicos, colectivos, debe considerarse imperativa, si, por el contrario, solo se han querido reglar relaciones particulares que muy bien podían haberse resuelto de otro modo, sin que de ello resultara ningún perjuicio de orden social o colectivo, la ley es supletoria. Más sutil es la distinción de las leyes dispositivas. Para ello deberán tenerse en cuenta las pautas indicadas en el número anterior.